Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta nueva semana, lunes 28 de septiembre. Se está acabando septiembre ya. Ayer ya unas lluvias que hacían falta para la ciudad, pero también unos soles intensos como el del día sábado, ¿no? Seguimos con el tema de los 400 millones de dólares que podrían ya venir del Fondo Monetario Internacional. Los binomios siguen ratificando ya de los que estaban, digamos, en proceso. Algunos ya se están inscribiendo, pero hay temas como el Código de la Salud, o más bien dicho, el veto al Código de la Salud, que ha sido tratado y discutido por el Gobierno Nacional y que trae también una discusión posterior. Y sobre ese será el primer tema que vamos a tratar esta mañana como aporte de información y debate, pero también recordar, y es una de las cosas que hemos comentado el fin de semana, el tema del ISFA, ¿no? Ya hay dos empresas que están, y uno sigue sorprendiéndose que hayan sido oficiales en servicio activo, pero oficiales de la Policía Nacional, los que han facilitado esta trama de asalto a los dineros de la propia policía. Uno dice que lo menos que se puede esperar es que sean gente de adentro mismo, ¿no? Bueno, eso está en manos de la ministra de Gobierno en principio, porque ella es la presidenta ahora del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, pero también ya de las autoridades de la Fiscalía. Así es que vamos a iniciar con el primer tema, que es el veto al Código de la Salud, y para esto hemos invitado al asambleísta Esteban Torres y al asambleísta Sebastián Palacios. El asambleísta Sebastián Palacios está ya en línea telefónica y vamos a conversar con él para ver su primera reacción, aunque ya hemos visto otras. Pero, Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Cómo están, digamos, las primeras reacciones, la primera vista de este veto? Buenos días, Sebastián. Buenos días, qué gusto saludarles. Un abrazo a quienes nos están escuchando. Definitivamente la reacción es negativa, la reacción es de rechazo hacia el veto total del Código de la Salud que emitió el presidente el día viernes. Nos parece una irresponsabilidad, nos parece un retroceso, nos parece una decisión insensible con los avances en garantías de derechos que tenía el Código de la Salud, y además nos parece una falta de respeto y de coherencia a un trabajo de 8 años que es tirado a la basura a través de un veto total, y además, y lo más irónico, un trabajo en el cual participó este gobierno a través de sus funcionarios, fue copartícipe de la construcción del Código de la Salud, y a última hora deciden que está mal redactado, deciden que hay problemas de fondo, deciden que el código no está bien, y supuestamente por eso lo vetan. No encuentro la lógica y no encuentro razones para un veto total. Saludamos también al asambleísta Esteban Torres. En las redes sociales se ha dicho, ha sido uno de las voces que pedía el veto, y así es que un poco como que el presidente les ha dado la razón y el gobierno nacional. Esteban, bienvenido, buenos días. Sus primeras reacciones a esto. Buenos días, estimado Francisco. Un saludo también a Sebastián, a todas las personas que nos escuchan y también a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Un veto inesperado. Yo no pensé que iba a darse un veto como se da el último día. Pensé que la decisión del presidente iba a ser ya dejar el texto de la Asamblea.
un veto también que impide que la Asamblea vuelva a tratar este tema en menos de un año, es decir, que esta Asamblea que termina en mayo del 2021 ya no lo podrá tratar, sino que será una próxima con nuevos asambleístas, con nuevos integrantes de comisiones y probablemente también con nuevas ideas sobre este punto. En mi criterio, el veto es positivo, pudo haber sido un veto en ciertos temas polémicos, pero el razonamiento que da el Ejecutivo no se puede dejar de lado. Y dice algo que se había denunciado desde un principio, que el código es absolutamente estatista, y parte de lo que dice el veto del presidente es que la estructura administrativa prevista en este código no se adapta a la realidad o además es inaplicable, más aún pensemos en esta crisis económica en donde la cuenta única del Tesoro tiene 230 millones de dólares y solo el gasto corriente llega a los 650 millones por mes. Entonces creo que es una razón importante en el veto del Ejecutivo, que sin meterse en los temas complicados, en los temas polémicos, ha también tocado estos temas y creo que en ese sentido gana el Ecuador, porque un código tiene que ser preciso, tiene que ser claro, y había una serie de ambigüedades en los artículos más polémicos que no daban realmente una garantía de que esto, el momento de ser aplicado, porque los códigos son aplicados, no entendidos solo por los legisladores, sino aplicados también por los abogados, por los doctores, iba a ser comprendido realmente. Y claro, las voces que en un principio dijeron que eran extremas, creo que nos ha dado la razón lo que ha pasado en redes sociales, precisamente cuando ciertos grupos relacionados con el aborto en Guayaquil y en Quito están llamando hoy, el día de hoy, a quemar las ciudades, a destruir absolutamente todo. Entonces la pregunta es, si no estaba relacionado esto con el aborto, ¿por qué hay tanta protesta fuerte o esa reacción? Es porque en efecto estaba conectado. Entonces las denuncias que se hicieron eran las correctas y bueno, el Ejecutivo, yo no sé si únicamente por temas legales o si también es una encuesta, sobre cómo si está entendido esto en el Ecuador, se ha pronunciado. Esteban, si hizo una encuesta, eso significaría que no vetó por las condiciones que al inicio usted ha topado, sino que porque en la encuesta reaccionaban mal y no porque no necesariamente hay que hacer leyes con las que les aplaudan todo el mundo, ¿no? Hay que hacer leyes que nos regulen. Y si lo ha hecho por una encuesta sería terrible, ¿no? Sí, bueno, y realmente no sé las razones que da el presidente, no es que he conversado con nadie, pero no sé si estuvo eso, especulo, también en el tapete, pero sin duda, y también es un llamado a la Asamblea. El ponente pudo tranquilamente haber separado la votación en temas buenos y en temas malos. Yo, por ejemplo, creo que había a tratar los temas artículo por artículo, ya que así parecería que los temas pueden ser discutidos y eliminados, claro. O por bloques o por libros. Por ejemplo, yo creo que habían ciertos temas que se podían rescatar y claro, al hacer la votación total, tampoco hubo derecho a apoyar lo bueno y a rechazar lo malo. Fue todo de paquete y por eso el Ejecutivo también tomó una decisión, creo yo, total. Sebastián, el trabajo hecho por ustedes, además la defensa, y el tema, ¿usted cree que el tema del aborto, el tema que fue, digamos, el más debatido, más allá de las otras estructuras, o como el propio Esteban dice, no se ha rescatado lo mejor que tenía? Y eso dice también el presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Él creía que había que rescatar algunas cosas, pero que otras, la Academia Nacional de Medicina, el doctor Romo, dice, ¿no? Como académico, el código estaba muy amplio. ¿Usted diría de estos 8 años, o por lo menos este último en el que usted ha participado más directamente, se les fue la mano, se amplió demasiado, hay una visión que a lo mejor asusta a la sociedad, Sebastián? Francisco, saludar también a Esteban y gracias por la pregunta. Evidentemente no coincidimos con Esteban en las visiones en cuanto a las garantías de derechos que tenía este Código de la Salud. Lo hemos expresado así en diferentes medios de comunicación. Y justamente en este medio, Francisco, hace varias semanas, cuando habíamos recién aprobado el Código de la Salud en la Asamblea Nacional, yo le decía a usted que era una gran oportunidad el veto parcial, no el veto total, el veto parcial del Ejecutivo para arreglar algunas cosas
que todavía se podían mejorar dentro del Código de la Salud. Yo fui un crítico del Código de la Salud en el debate dentro de la comisión y dentro de la asamblea, porque habían cosas que todavía podían ajustarse, y justamente para eso era el veto parcial. De ninguna manera se puede justificar un veto total que hace que el país no pueda tratar esta norma en un año. Imagínense lo que significa eso. Si es que el argumento del presidente y del gobierno era que hay errores, como por ejemplo que no se está garantizando el derecho a la salud dentro del Código de la Salud, así lo dijo la secretaria ejecutiva de la presidencia, ¿acaso vetando totalmente, dejando sin la posibilidad de tratar esto, se está asegurando el derecho a la salud? De ninguna manera. Entonces, por ningún lado, insisto, yo veo que puede ser positivo el vetar totalmente el Código de la Salud. Si quería hacer arreglos, si quería ajustar el texto, si quería hacer mejoras, para eso justamente estaba el veto parcial, y esa era la oportunidad que tenía el gobierno. Ahora, si es que las razones no son las que están dando ahí, si es que eso es un simple maquillaje, que son argumentos rebuscados por haber tomado una decisión política en un año preelectoral, o, como dice Esteban, en base a encuestas o quién sabe qué, bueno, eso sí ya sería una irresponsabilidad total por parte del gobierno de tomar decisiones políticas de un tema tan sensible como es la salud de los ecuatorianos. Sebastián, pero había voces como la del señor doctor Hugo Romo, el presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, que decían que había que tener recaudos. Quizá esos recaudos, que además lo puso en un documento, debió tomarlos en consideración la Asamblea antes, o como usted dice, en el veto. ¿Cómo quedamos entonces sin Código de la Salud y con la normativa vigente? ¿Qué nomás se pierde, le diría Sebastián? Francisco, definitivamente que si es que algo tuvo esta norma, imagínese usted tratándose de 8 años, 3 años y un poquito más dentro de esta asamblea, si es que algo tuvo, pese a las quejas de haberse demorado tanto tiempo, que yo además sumaba a esas quejas, pero si algo tuvo es el haber podido hacer una discusión absolutamente abierta, al recibir actores de todos los espacios, de todos los colegios médicos, científicos, académicos, médicos, y de nuevo lo vuelvo a insistir, incluso funcionarios del gobierno que estuvieron sentados en la mesa, que organizaron talleres sobre el Código de la Salud, que discutieron la norma, que presentaron observaciones a la comisión, y por eso es que a mí me sorprende tanto que ahora esos mismos funcionarios ahora digan que no, que el Código de la Salud es una locura, que los asambleístas están locos y que se han pasado 3 años haciendo quién sabe qué, porque el código no sirve para nada. O sea, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica cuando ellos mismos, cuando el gobierno fue un actor importante dentro de la construcción de este código. ¿Qué se pierde con enviar al tacho de la basura con este veto total del Código de la Salud? Evidentemente, algunos avances en garantías de derechos, habíamos hablado tanto de las emergencias obstétricas y de la necesidad de, a través de un Código de la Salud, dejar absolutamente claro que los médicos deben atender las emergencias obstétricas como los abortos. De ninguna manera el Código aprobaba o legalizaba el aborto. Avances en derechos para niños, para niñas que nacen con una anomalía de indeterminación sexual, y que el Código prohibía a los médicos de realizar un procedimiento de asignación sexual, una operación al momento del nacimiento. Sin el Código de Salud, evidentemente, seguirá pasando lo que pasa ahora, que médicos hacen ese procedimiento el momento de nacer, y eso puede complicar el desarrollo incluso psicológico de un niño o de una niña que nace con una anomalía de indeterminación sexual. El código no aprobaba, no legalizaba, no permitía el cambio de sexo indiscriminado en niños y niñas. Eso fue falso. El subsecretario o viceministro de Salud, el doctor Solórzano, al dar una explicación esta mañana justamente del Amazonas, dice lo siguiente. El Código de la Salud debe ser el resultado de garantizar los derechos a todos los grupos de población y no solo grupos en particular. Esta ley debe ser el reflejo de los deberes
y los derechos de todos los ciudadanos de este país, de todas las personas que viven en este país. En esta propuesta de código orgánico, algo que no se habla, en los trasplantes, se quita la capacidad sancionadora a la entidad adscrita autónoma que maneja, regula el tema de donación de órganos, tejidos y trasplantes. Es un riesgo muy grande porque eso abre una puerta a probables ilegalidades. Cerrar esa puerta y abrir un sinnúmero de posibilidades a ilegalidades no es lo correcto. Por eso es responsabilidad del gobierno velar por los intereses ciudadanos. Bueno, Esteban, esa es una, digamos, ya la posición del viceministro de Salud, el señor doctor Solórzano, pero algunas gentes también han reflexionado y han dicho, se deja sin legislar. Usted también ha admitido que había cosas que se podían tratar, pero esto es un año. ¿Pesa tanto aquello de las convicciones que hayan denominado el código de la muerte y esas cosas, para que también la sociedad entonces no fije la mirada en otros avances que hay que tener y sobre todo lo que acaba de decir el doctor Solórzano, ¿no? La ley de trasplantes es una ley que está vigente desde el siglo pasado, que ayudó mucho a tener una visión nueva sobre los trasplantes, sobre los donantes. Todo eso, ¿cómo logramos nuevamente encaminar en el avance de la salud y la garantía, como dice el doctor Solórzano, de todos? Y esos todos pasan también por estas minorías, Esteban. No le estamos escuchando, Esteban. ¿Escuchan ahí? Ahí sí, por favor. Bueno, y ese es el riesgo también cuando se hacen códigos de 400 artículos tocando absolutamente todos los temas, en donde hay temas puntuales que se dejan fuera. Le doy otro ejemplo de que yo algo que creo que se quedó fuera con este veto total y que necesitaba una regulación. El tema, por ejemplo, del cannabis medicinal, aprobado en la reforma del Código Orgánico Integral Penal y con la necesidad administrativa de tener ya una regulación. Eso se queda en el aire, por ejemplo. Y ese es el problema también de meter los temas polémicos. Ese es el problema de meter ideología de género en los pensums educativos, como establecen los primeros artículos de este código, entrega de anticonceptivos sin el consentimiento incluso de terceros, en donde si se aplica la ley, esto podríamos hablar de que menores de edad pueden acceder a métodos anticonceptivos sin el consentimiento e incluso el conocimiento de sus padres, y una serie de temas. El tema de la emergencia obstétrica ya está regulado en la ley de erradicación contra la violencia de la mujer, la atención siempre cuando se está dando un aborto en curso. No hacía falta entonces este artículo. Pero Esteban, pero usted sabe que la codificación es eso, pues, el recoger leyes, reglamentos para tener un código que enfoque en su globalidad el tema de la salud. Sí, pero esta ley fue aprobada por la propia Asamblea, no estaba siendo derogada tampoco por este código, entonces ya estaba inmersa. Y además de una deducción lógica del Código Orgánico Integral Penal, uno ya sabe que por supuesto no se le puede negar la atención a nadie. El problema ahí era la segunda parte de ese artículo, lo que no se podía informar por temas de confidencialidad, pero vea usted la ambigüedad de los términos. Decía, por confidencialidad, por derecho a no ser victimizado y por derechos de la mujer también. ¿Qué se entiende por derechos de la mujer? Para un abogado esto es un término muy indeterminado y el rato de aplicar, jueces, abogados, médicos, se podrá lo que se evitaba era que sea un denunciante el médico. Es que en ciertos casos no se está hablando de que tiene que denunciar a la víctima, pero sí poner en conocimiento de alguna autoridad. ¿Cómo se pudo haber mejorado a través de un veto, por ejemplo, ese artículo? Si no se lo quería regular, hacer un protocolo, es decir, en este tipo de casos habrá un protocolo, y fue una de las propuestas que presentó una persona a la comisión, hacer una especie de protocolo establecido por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Salud, de cómo tiene que procesarse esta información, porque tampoco se puede enterrar la información y no decir absolutamente nada. ¿Qué pasa si hay casos de violencia intrafamiliar? El caso de Guayaquil, en donde la mamá le hacía abortar a la hija porque le prostituía y antes de los 18 años ya tenía 3 abortos. Claro que se tiene que comunicar, no revictimizar, no poner en la televisión que sucedió este caso, pero sí informar a las autoridades para que haya una investigación de qué sucedió, y eso estaba completamente cerrado en el segundo inciso de ese artículo. Entonces, si este tipo de temas
se metieron en un código que necesitaba ciertas reformas. Ya le doy un ejemplo, el tema del cannabis, que yo creo que necesitaba una regulación porque está en el aire, lo que está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿por qué el ponente no fue lo suficientemente responsable de separar en partes en bloques, y querían meter todo, además en una semana en donde nadie se esperaba y se consiguieron los votos? Ahí están las consecuencias de hacer las cosas así. Y ahora la Asamblea no puede tratar este tema y tendrá que ser una nueva que creo que incluso no debería basarse ni siquiera en el texto, le toca construir de cero este texto. Entonces, ahí están los problemas también. Hay que saber manejar estas cosas. Y si son delicadas, evitar. Y si hay denuncias sobre temas puntuales que están además condicionando la aprobación de un código, entender también que hay puntos complicados. Esa es la democracia. No se trata de imponer el texto como está y aquí me votan porque me votan. No, señores. Y eso más que el texto final fue cambiado sucesivamente, en sucesivas veces, porque precisamente tenía el cuestionamiento de algunos legisladores. Ahí está, esto es la democracia. Y lo que ha pasado ahora impide precisamente la discusión durante un año. Sebastián, al parecer entonces el triunfo, podríamos decir, ayudó porque muchos temas, quizá, no sé, los códigos por lo general son grandes, pero 400 artículos y en ellos topar temas muy polémicos. Claro, usted decía antes de aquí, bueno, alguien tiene que topar los temas polémicos, alguien tiene que legislar también sobre esos temas polémicos. Pero claro, Esteban dice, se priorizó más los polémicos que el resto y no se ha valorado quizá entonces en la magnitud del trabajo hecho por la comisión. Y también la comisión no ayudó a publicitar de otra manera una ley que desde otros puntos de vista era muy necesaria, Sebastián. Francisco, por supuesto que hay que tratar los temas polémicos, por supuesto que hay que tratar los temas sensibles o delicados. Imagínese, el no tratarlos sería actuar de una forma demagógica, de una forma populista, tratando de contentar a la gente y no siendo responsable y garantizando, insisto, el derecho de persona. Por supuesto, además, una aclaración, que el Código de la Salud deroga la ley vigente de salud, así como otras leyes de salud, para juntar todo, para agrupar todo en un Código de la Salud, que eso es algo que era positivo en el Código de la Salud. Y por supuesto que se deroga el artículo que habla hoy en día en la ley de salud y también en la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer con respecto a la atención de abortos en curso. Porque la visión de los abortos en curso, Francisco, Esteban y a quienes nos escuchan, es sesgada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y esto es absolutamente claro y yo creo que todos lo podemos entender. Un aborto en curso se da cuando el útero está produciendo contracciones que llevan a la expulsión del embrión inevitablemente, es decir, que esté en proceso, que esté en curso. Pero ¿qué pasa si es que una mujer llega no con un aborto en curso, sino con un aborto que ya concluyó? Es decir, que ya se expulsó el embrión. ¿Cómo es la interpretación del médico en ese momento? Y ahí se han dado los problemas en donde los médicos, en vez de atender a esa mujer, a esa joven que llega, ya no con el aborto en curso, sino con un aborto que ya concluyó, lo que hay es que... Exactamente, entonces el médico ahí está en la disyuntiva de decir, a ver, la norma no me permite atender esto, puede ser que esta mujer haya abortado el aborto, entonces yo la voy a denunciar, entonces no la quiero atender. Y así es como muchas mujeres han muerto en los hospitales, en los centros de salud del país, y así es como muchas mujeres han sido, antes de ser atendidas, denunciadas. Los médicos han actuado como fiscales, como investigadores, y por eso sí, es importante que contenga el artículo la confidencialidad y la reserva del médico para que se concentre en lo que tiene que hacer, que es atender a esa mujer. Pero bueno, más allá del tema... ¿Cuál puede ser una respuesta legislativa al veto total, Sebastián? Esto es muy importante, porque además, el viceministro hablaba de los trasplantes. Bueno, resulta que el Código de la Salud tenía toda una sección, la sección 5ª, que hablaba sobre donación y trasplantes de órganos, tejidos y células. Se habló muchísimo y se invitó a los representantes de las instituciones que hacen los trasplantes en el Ecuador. Entonces, si es que ellos también estuvieran locos y no introdujeron en el Código todo lo que debían, esa es la interpretación del gobierno. Insisto, yo no estoy de acuerdo con el gobierno en esta decisión,
y creo que mucha gente ha demostrado tampoco estar de acuerdo con el gobierno en muchas de las cosas que están haciendo y también en la decisión de vetar. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, ya está vetado totalmente, no se puede tratar esto en un año. Yo creo que el gobierno tiene la gran responsabilidad, así como fue irresponsable de hacer un veto total, ahora tiene la responsabilidad de asumir con los efectos negativos de su veto total. La falta de garantizar derechos. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de niños, pero no nos olvidemos de las personas que sufren enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, que este código tenía una sección que trataba eso. Las personas con cáncer, hubo todo un proyecto ciudadano de lucha contra el cáncer que se introdujo dentro del Código de la Salud. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con, Esteban lo dijo, el tema del cannabis, sí, de el uso del cannabis con fines terapéuticos, con fines medicinales? Y así hay muchísimos temas. ¿Qué pasa con la visión que habíamos implantado dentro del código de privilegiar la prevención en salud? Hoy en día se gastan demasiados recursos en atender personas enfermas. Bueno, el país tiene que ir hacia prevenir que las personas se enfermen. Esa es la mejor estrategia y la más económica. El gobierno debe asumir esto, Francisco, y a través de normativa secundaria no va a quedar más, porque yo no creo que hay tiempo suficiente dentro de la Asamblea para tratar una nueva ley de salud. Ya no hablemos del Código de Salud, porque, insisto, el Código está vetado totalmente y no lo podríamos tratar en un año. Pero se podría tratar por temas, unas reformas a las leyes vigentes, por ejemplo, la ley de trasplantes que lo propuso y que realmente, digo, lo logró Osvaldo Coronel, un médico legislador de Cotopaxi, y que es un avance, ¿no? Pero que podía ser reformado y podría ayudar mucho más. Eso es lo que se podría hacer, Francisco, algunos parches en algunos temas, en algunas leyes, pero lo que debe hacer el Ejecutivo ahora, asumiendo sus responsabilidades a través de normativa secundaria. Pero que una reglamentación nuevas a las leyes vigentes. Eso es una parte, Francisco, pero el tiempo no da. Imagínese, si es que en 4 años se trató un código que ya venía siendo trabajado desde antes y no ha logrado ser aprobado, en el poco tiempo que queda preelectoral y demás, va a ser difícil hacer una reforma integral, pero se podrán hacer reformas algunos cuerpos legales, los más importantes, los que ya avancemos. Pero si es que el Ejecutivo insiste en que los temas sensibles no fueron la razón que le llevaron a hacer un veto total, bueno, entonces que esos temas sensibles, que esos derechos que se garantizaban dentro del código, el gobierno los garantice a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, a través de memorandos que envíe a los hospitales, a los centros de salud, para que garantice a todos estos grupos que se quedaron sin un paraguas que les apoye, que les cobije, bueno, que ahora el gobierno haga su trabajo y desde reglamentos y desde normativa secundaria asegure esa garantía de respuesta eso. Esteban, ¿qué nomás se puede hacer en virtud de este veto total? Usted decía no se puede tratar durante un año y decía, claro, no quisieron escucharnos, a lo mejor muchos dijeron en algunos temas, no solo que no queremos escuchar, sino que no queremos tener esa forma de ver. Y se dio, como usted decía, en democracia se dio, tuvieron una postura, una mayoría de asambleístas. ¿Cómo entonces tratar los temas que sí son indispensables? Y como Sebastián ha dicho, ¿será la normativa secundaria? ¿Usted cómo ve? ¿Eso se podrá tratar a través de todas las leyes que topaba individualmente el código, Esteban? Sí, bueno, en efecto esto no puede tratar la Asamblea sino hasta la próxima Asamblea, que tendrá nuevos asambleístas, nuevas visiones, nuevos integrantes de comisiones y también un nuevo presidente, porque habrá una nueva persona en la primera magistratura. Si hay temas necesarios, y eso es lo que hay que separar, si hay temas necesarios y puntuales, hay que ver si la Asamblea los trata en estos meses y si tiene también la agenda y la disposición. No nos olvidemos también que estamos en un proceso electoral y siempre entra en un congelamiento el ejercicio legislativo durante estos meses. Pero inmovilizar la legislación y tratar un poco, porque esto ha sido, el veto total es una inmovilización al tema, o se puede tratar, como decíamos, ley por ley y hacer proyectos sobre eso. Pueden haber temas puntuales, y yo le di un ejemplo, el tema del cannabis se puede regular con algún tema de ley especial, habrá que ver si hay la voluntad de presentar un texto y por supuesto el tiempo para procesarlo.
En otros también habrá que ver si son prioritarios o no. Por ejemplo, en toda la estructura que iba a sufrir el sistema público con este código, yo creo que eso no es necesario en este momento. No va además a ayudar a solventar la crisis sanitaria que se tiene por esta pandemia. No es que con este código va a llegar la plata para pagar a los médicos posgradistas, no señores, de hecho le iba a complicar muchísimo más al presupuesto general del Estado el cumplimiento de lo establecido así, y como le dije yo, con 230 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro, porque esas promesas del FMI se cumplen parcialmente y luego nunca llega la plata, ¿cómo se iba a solventar? Si hay funcionarios públicos que no reciben el sueldo 3 meses. Entonces, ahí está la problemática también. Era un texto que si tenía al menos alguna, en los temas administrativos, algún espacio para ser aplicado de 1 año o de 2 años, quién sabe, podría tener algún tipo de discusión, pero en este preciso momento habían complicaciones puntuales. Como le digo, si hay necesidades en el tema de órganos que se mencionó, en el tema, por ejemplo, del cannabis que se ha mencionado, si hacen falta leyes para dar el tratamiento, en el caso del cannabis, administrativo a lo que ya está despenalizado, en ese caso yo creo que se podría plantear la opción de que vía asamblea o vía ejecutivo se trate algo, pero con mucha voluntad política, porque aquí también el CAL deja pasar lo que le interesa y lo que no le interesa. Quién sabe, esto se presenta y ni siquiera se califica hasta mayo del próximo año. Entonces, si hay una voluntad política de ciertos sectores, o si la Asamblea se siente, o ciertos legisladores se sienten afectados por la decisión del Ejecutivo, tienen toda la opción de plantearlo. De plantearlo así sectorizado. Sebastián, ¿no siente usted entonces que aquí hay un frenón y no va a avanzar el tema de la salud, como dice Esteban, sino hasta la próxima legislatura? O, por ejemplo, usted mismo está pensando en 1 o 2 proyectos de ley que puntualmente traten los temas, Sebastián. Pero por supuesto que hay un frenón, Francisco, y por eso no se justifica en lo absoluto el que haya habido un veto total. Vivimos una pandemia en donde todos los frentes deberían estar concentrados en que la atención en salud mejore, en donde la salud debería ser la prioridad del gobierno y de todas las funciones del Estado, y resulta que el Ejecutivo decide poner un freno, poner un pare y vetar totalmente una norma que pudo haber sido mejorada, que pudo haber sido rectificada a través del veto parcial, o incluso, siempre pudo haber el espacio como para que, si es que se pueda mejorar el texto. Claro, planteaba un veto parcial el Ejecutivo y la Asamblea resulta que no acogía los vetos y las objeciones del presidente, siempre podían haber planteado una reforma al Código de Salud inmediatamente, es decir, mantener la discusión, mantener ese foco hacia el tratamiento en salud, pero no, ahora se pone ese corte, se pone ese pare, y el gran problema, Francisco, es que no solo es que no se puede tratar el código como tal, sino los temas que se trataban dentro del Código de la Salud. Usted entendería que esos temas no se pueden tratar, porque lo que nos dice Esteban, ese podría ser puntualmente, y usted también nos plantea vía reglamentación a lo que hay. Ese es el gran problema del veto total, que de alguna manera complica no solo el tratamiento de la norma per se, sino de los temas que se tratan dentro de esa norma. Entonces, por eso es que yo decía, ahorita la única solución va a ser irse vía reglamentos, vía normativas secundarias para garantizar eso. De todos modos, estamos analizando junto a mi equipo a ver qué salida se le puede dar desde presentar algunos proyectos puntuales, viendo cómo, insisto, no incumplimos con lo que dice la ley en cuanto a los vetos totales. Pero, de todos modos, esto complica la situación, esto no es de ninguna manera una noticia positiva para el país. El gobierno falla, una vez más, les falla a los ecuatorianos, les falla a todos los grupos que estaban contemplados dentro de esta norma, dentro de este Código de la Salud, y falla, además, insisto, yéndose incluso en contra de su propio argumento. Dice que el Código no garantiza el derecho a la salud, peor aún se lo va a garantizar emitiendo un veto total que corta, que frena todo tipo de discusión. ¿Usted cree que habrá marchas en protesta, que habrá estas movilizaciones a las que Esteban hacía alusión de que están convocándose? Mire, seguramente habrán expresiones ciudadanas, Francisco,
que rechacen el veto total del Código de la Salud. Hay muchos grupos que estuvieron trabajando, que presentaron siempre ideas, observaciones, que fueron partícipes de este Código de la Salud, que están igual de indignados que los asambleístas. Esta no es una pérdida de la asamblea, no es una pérdida de uno u otro asambleísta o de uno u otro político. Aquí pierden los ciudadanos y seguramente habrán expresiones ciudadanas que yo pido sean pacíficas, pido que sean siempre en respeto del derecho y de la legislación, pero tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? si es que se sienten afectados, claro, como usted ha dicho, respetando la democracia también. Esteban, incluso de la vida, incluso claro, de la vida, Francisco, de la vida de estas mujeres que han sido, insisto, acusadas y no atendidas. Hoy en día los grupos y los colectivos de las mujeres rechazan completamente esta decisión del presidente, así que no nos sorprende que hayan estas manifestaciones sociales ciudadanas que son legítimas y que, de nuevo, demostrarán el sentimiento que tiene la gente hacia este gobierno que una vez más vuelve a fallar a los ecuatorianos. Esteban, uno podría decir entonces ganaron una visión más conservadora sobre el tratamiento de la salud. Usted ha sido no solo, digamos, que ha entrado al debate y que tiene una posición, sino que además ha sido yo diría, el punto de disparar de alguna gente, sobre todo en temas, en los más polémicos, ¿no? ¿Siente que usted ha ganado un tema conservador, que los grupos, digamos, que plantean otra visión del manejo de la salud han sido derrotados y que el Ecuador tiene esta visión que usted la ha defendido así como ha sido agredido en algunas cosas que uno dice, ¿dónde están los argumentos y no el calificativo? Pero ha habido también en los dos lados eso, Esteban. Bueno, en este tipo de temas, cuando se dan estas discusiones, a mí siempre me retumba en la mente una frase de Rudyard Kipling, el gran escritor inglés hindú, que dice: al éxito y al fracaso, a esos dos impostores, trátalos con la misma indiferencia. Yo creo que esto puede dar un mal mensaje a la ciudadanía de que había una mayoría de asambleístas que defendíamos estas visiones, sí conservadoras, yo soy un conservador, con mucho orgullo, sí pro vida, pro familia, pro valores, porque no sucedió eso en la Asamblea. En el Código Orgánico Integral Penal no fuimos mayoría. El código no pasó con estas reformas porque no existieron 5 votos para que haya una mayoría. En el Código de la Salud se perdió esa votación. Hubo una mayoría que estuvo a favor del código. Y lo que sucedió luego, ya con el veto, y por supuesto con lo que pasó en el Código Orgánico Integral Penal, puede mandar un mal mensaje. Pero no es cierto que la Asamblea está compuesta, digamos, por asambleístas con mi visión, en su mayoría somos minoría. Y eso sí nos lleva a pensar en que el voto es importante. El voto, así la Asamblea esta no valga para nada. Yo siempre le digo a Sebastián, qué gusto debatir, así tengamos posiciones irreconciliables en todos los temas, sobre principios, sobre ideas. Nosotros no estamos discutiendo como otros asambleístas sobre negocios, sobre cuánto dinero me dieron por votar en una ley u otra. No, señores. Y esto es lo que tiene que ser la Asamblea, la contraposición máxima de las visiones del país, de las visiones de grupos que están representados en la Asamblea Nacional. Entonces, eso es, por eso ahí radica la importancia de esta Asamblea Nacional y de saber también elegir a las próximas personas que van a estar en la Asamblea Nacional, porque en esas votaciones se deciden temas que luego los ciudadanos no saben por qué se votó o no. Es precisamente el resultado de las personas que se sientan, y por eso en 2021 hay un voto de confianza. Más allá de quién puede resolver o no los problemas del país, es un voto de confianza, porque los problemas son muy complicados, pero ¿quién puede estar sentado ahí? ¿Quién puede enfrentar con mayor éxito? ¿Quién va a defender sin miedo sus temas? Y lo mismo a nivel presidencial, ¿quién va a estar defendiendo los temas sin miedo? Y por supuesto, entendiendo que la política es este ejercicio de y especialmente la Asamblea, contraposición de las ideas más duras. Vea usted que hasta en el Parlamento de Japón se dan de golpes, en Japón. Entonces, pero esas cosas no hay que aprender. Marchas han habido de lado y lado, diríamos, ¿no? Pero sí, a veces aquí no solo que se han dado de golpes, se han disparado también. Han habido parlamentos, en cambio, que demuestran otra forma, y esperamos que
la política de ideas vuelva al país y no solo la confrontación, Esteban. Y estoy de acuerdo, y por eso estos llamados que hacen estos grupos radicales a destruir todo, ¿no? Porque eso dicen, destruir todo, vamos a quemarlo todo, que al final no van a hacerlo porque son un grupo minoritario, pero se llaman a hacer este tipo de cosas, aunque ya no nos olvidemos cómo al centro histórico le pintaron con grafitis, no están bien. No están bien, y lo que se tiene que hacer es entonces en política que esos grupos, les doy una pista, que esos grupos se organicen, vean dónde están, por ejemplo, candidatos a la asamblea que definen sus ideas y los apoyen. Esa es la democracia. Por supuesto, alzar la voz en redes sociales, por supuesto, criticar. Yo como asambleísta me encargo, códigos gigantes, al más puro estilo ruso en ciertas épocas. Reglamentando todo. Así es, y el problema, se pierden algunos temas por meter los otros, entonces también es una lección al legislativo, a los asambleístas que estamos hoy en la asamblea y los que vendrán. Hay que hacer las cosas procesándolas también de forma... Y respetando, claro, porque... Y sabiendo que hay otras visiones, si sabiendo es que hay esas que no otras nos gustan, visiones, claro, si es que esas otras visiones hubiesen ganado, creo yo también habría una reacción de los que perdían, entre comillas, porque esto no es ni ganar o perder, es tener una ley que regule o no regule las cosas que se debaten. Yo les quiero agradecer tanto a Esteban Torres como a Sebastián Palacios, y aquí han conversado sobre el veto, ¿no? Y han reflexionado sobre lo que pasa con un veto total y sobre cómo se deberían avanzar el tratamiento de estas leyes. Queda pendiente entonces con Sebastián Palacios, que nos ha anunciado su equipo tratará para ver una respuesta distinta a eso, y Esteban Torres, que nos ha dicho esto pasa por no tomar en cuenta y claro, los códigos de 400 artículos, tenemos unos de más de 1000. Hay que reflexionar sobre la legislación, no todo puede estar normado, también es cierto. Muchísimas gracias a Esteban Torres y a Sebastián Palacios. Luego de este corte volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35.